Cazadores de nazis, a la casa de Martin Bormann. Una política asesina define al Tercer Reich. El homicidio a sangre fría de millones de judíos europeos en el crimen más horrible de la historia. Fue un genocidio de crueldad y ferocidad sin igual. Un asesinato a escala industrial. Y vigilando todo el proceso estaba el consejero más cercano del Führer, Martin Bormann. La siniestra influencia de Bormann en el corazón del régimen nazi lo transformó en el conspirador principal de los más detestables crímenes de guerra. No solo era el contador de Hitler, también era el fiel compañero de partido encargado de mantener el nombre del Führer libre de toda insinuación de asesinato. Pero cuando la guerra terminó, se esfumó en la noche de Berlín. Uno de los nazis más importantes había desaparecido. Fue el inicio de una cacería humana que duraría décadas. Fue perseguido por las autoridades aliadas, un gran historiador de la Universidad de Oxford, la prensa internacional, y cuando todos ellos se rindieron, el más famoso cazador de nazis, Simon Wiesenthal, lo logró. Al final, uno de los misterios más grandes en la búsqueda de un nazi solo sería resuelto cuando la ciencia moderna determinó de una vez por todas lo que sucedió con el agente de Hitler. Berlín, 29 de abril de 1945. El Tercer Reich de Hitler estaba de rodillas. La ciudad había sido arrasada persistentemente por bombardeos de aliados durante largo tiempo. Hardly a landmark escaped being hit during the Allied air attacks. Only the outer frames of buildings remain upright. Bomb blasts dumped floors into cellars and blew off the roofs of the structures. Adolf Hitler, el Führer, del que fuera el poderoso Tercer Reich, se jactaba de que duraría 1000 años. Pero esta era la realidad ahora. Debilitado y confundido luego de años de guerra, Hitler hizo una de sus últimas apariciones frente a las cámaras. Entonces debió esperar su destino escondido en su búnker bajo la Cancillería del Reich, rodeado por sus más leales seguidores. Entre ellos el hombre de confianza más temido, su siniestro agente y secuaz Martin Bormann. Bormann se negó a dejar a su mentor y rogó por quedarse con él en la ciudad sitiada como la fiel sombra de su líder. En las primeras horas del 30 de abril, mientras los rusos se acercaban cada vez más, Hitler contrajo matrimonio con su compañera Eva Braun de 33 años, en una ceremonia civil en su búnker. Los recién casados se despidieron de sus acompañantes, incluyendo a Martin Bormann. Esa tarde pusieron fin a sus vidas. Cuando el Führer murió, se abrió un vacío de poder en el refugio de la Cancillería del Reich. En su testamento, Adolf Hitler nombraba a Joseph Goebbels canciller del Reich y a Martin Bormann como secretario del partido.
Había llegado así a la cúspide de su carrera como líder del partido nazi. Y junto a Joseph Goebbels hicieron un último intento desesperado por salvar la situación. Se contactaron con el cuartel ruso para intentar negociar el cese al fuego. Fueron fríamente rechazados. No aceptarían otra cosa sino la rendición absoluta. En las calles, las tropas rusas arrasan con toda resistencia, formada entonces ya solo por hombres agotados y chicos temerosos. Habían perdido la guerra. Para Joseph Goebbels todo había acabado. Él prefería la muerte a la desgracia de la captura. Una vez que envenenó a sus 6 hijos, Goebbels y su esposa Magda se suicidaron en la mañana del 1 de mayo de 1945. Pero Martin Bormann no haría eso. Él no tenía intenciones de suicidarse. En cambio, decidió escapar antes de que los rusos lo encontraran. Midiendo sus opciones, Bormann se unió al médico de Hitler Ludwig Stumpfegger, a Arthur Axmann, ex líder de las juventudes nazis, y a Hans Bauer, el piloto personal de Hitler. Justo después de la medianoche, salieron a la superficie y desaparecieron en la oscuridad en dirección a la estación Lörther de Berlín. En pocas horas, Berlín cayó ante los rusos. La bandera de la Victoria Roja se izó sobre el Reichstag. Los rusos llegaron al búnker de Hitler el 2 de mayo. Solo encontraron el cadáver carbonizado del dictador y a su esposa, quemados hasta ser irreconocibles y arrojados a una fosa poco profunda. Cerca de allí estaban los cadáveres de Joseph Goebbels y su familia. Frustrados, dirigieron su atención al ayudante desaparecido de Hitler, Martin Bormann, el único jerarca nazi que estuvo en el búnker hasta último momento. Pero, ¿dónde estaba ahora? No se sabía dónde estaba Bormann. Se había perdido en el caos de la ciudad y desapareció sin dejar rastros. Así se creó un misterio que duraría muchos años y se inició una de las cacerías humanas más grandes en la historia. Martin Bormann nació en 1900 en Wegeleben, en la Prusia imperial. Hijo de un oficial de correos, Bormann abandonó la escuela y cambiaba frecuentemente de trabajo. En los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, Alemania colapsó en medio del desorden y la crisis. La pobreza y el descontento provocaron movimientos populares. Había manifestaciones callejeras. El extremismo político creció. Bormann cayó bajo su influjo. En la década del 20 trabajó como tesorero en los Freikorps, un brutal grupo paramilitar de ultraderecha que se volvió cada vez más político. A los 23 años pasó un año en prisión por participar en el asesinato de un maestro de escuela sospechoso de robar dinero. Cuando fue liberado, encontró que el escenario político de Alemania había cambiado.
Bormann, ahora de 24 años, encontró su vocación en la política como integrante del partido nazi de Adolf Hitler. Pacientemente forjó su camino hasta los más altos cargos. En 1925 se convirtió en el oficial de prensa local. El antiguo escolar descarriado era ahora un hombre importante que pronto se casaría. Conoció a Gerda Busch, la hija del mayor Walter Busch, un viejo amigo de Adolf Hitler. Se casaron el 2 de septiembre de 1929 y nada menos que Adolf Hitler fue su testigo de bodas. Cuando comenzó la persecución nazi a los judíos en los años 30, Bormann ayudó a empeorar la situación. Die Nationalsozialisten sind überhaupt nicht deutsch, denn sie lehnen die Arbeit mit anderen Parteien ab. Also ist es typisch deutsch, 30 Parteien zu besitzen. Ich habe hier eines zu erklären, die Herren haben ganz recht. Wir sind intolerant. Ich habe mir ein Ziel gesteckt, nämlich die 30 Parteien aus Deutschland hinauszufegen. En 1933, cuando Hitler fue canciller de Alemania, Bormann iba en ascenso. Se transformó en el Reichsleiter o ministro de Estado, ingresando a una pequeña élite con acceso directo al Führer, de lo cual presumía. Supervisó muchos grandes proyectos de construcción, incluyendo la casa de verano de Hitler en Berghof. También construyó la fortuna personal del dictador con el dinero de extorsiones a los industriales alemanes por un supuesto fondo especial de donaciones. Igualmente, aseguró las ventas de la autobiografía de Hitler, o Mi lucha, que se transformó en el libro más vendido. Se les regaló una copia a todos los recién casados en su boda y cobró derechos de autor por las estampillas con la imagen de Hitler. Hitler era ahora millonario y Bormann era su eficiente contador. Martin Bormann rápidamente se convertía en un miembro imprescindible en el grupo en torno al Führer. En septiembre de 1939 se declara la guerra. La agresiva expansión de Hitler en Europa finalmente provocó un conflicto. Mientras el ejército alemán capturaba país tras país en 1939 y 1940, el secuaz de Hitler encontraría en la guerra el perfecto escenario para su mejor momento. En mayo de 1941, Bormann reemplaza a Rudolf Hess como jefe de la Cancillería del partido y como ayudante de Hitler. 2 años más tarde, Bormann recibió una tarea más prestigiosa según su propia opinión: ser el secretario oficial de Hitler. Controlaba casi cada uno de los aspectos de la vida laboral del dictador, desde coordinar sus citas hasta manejar los documentos que debía firmar. En la cima de su carrera, con las diferentes facciones compitiendo por la atención del Führer, Bormann ocupaba una posición privilegiada como ayudante y secretario. Se transformó en la sombra de Hitler.
Pero fue su participación en la muerte de millones de judíos lo que hizo que Martin Bormann fuera uno de los criminales nazis más buscados. Se transformó en uno de los simpatizantes más entusiastas de lo que se denominó la solución final, la política de Hitler del exterminio de masas. El problema que enfrentaron los nazis al conquistar tanto territorio fue que debían lidiar con 4 millones de judíos no deseados. Necesitaban una solución a escala industrial. Bormann deseaba asegurarse de que el nombre del Führer se mantuviera limpio. Era un administrador fiel y protector de su ídolo. Desde 1942, judíos, gitanos y otros grupos en toda Europa fueron transportados a campos especialmente construidos con ese fin. Allí cumplieron trabajo forzoso hasta la muerte o los asesinaron con gas, en uno de los más truculentos y eficientes genocidios de la historia. Bormann pasó mucho tiempo trabajando con el jefe de la Gestapo y de las SS Heinrich Himmler. Ellos actuaban como enlaces directos en el progreso de la solución final. Bormann estudiaba minuciosamente los horribles reportes de muerte de Himmler. En una ocasión, Himmler utilizó la palabra exterminio en vez de la palabra clave desplazamiento en una línea telefónica abierta para describir la muerte de 40.000 judíos en Polonia. Bormann enfureció por la indiscreción. En el futuro, todos los reportes se entregaron mediante mensajeros de las SS o por radio. No habría más llamadas telefónicas, pero lo que Bormann no sabía era que gracias a que se descifraron los códigos alemanes Enigma, los aliados interceptaban el tráfico de radio de los nazis y reunían información de Martin Bormann. Su papel en el corazón de la máquina del terror de Hitler estaba bien documentado. En 1943, la guerra de su amo no iba como se había planeado. Alemania había sufrido graves derrotas en numerosos frentes. Mientras el progreso de la guerra comenzaba a debilitarse, Bormann estaba tan cerca de Hitler que el Führer lo consideraba vital para su éxito. Para ganar esta guerra necesito a Bormann, protestó en una reunión en 1943. Pero en el otoño de 1944 la guerra no mejoraba. Los aliados habían invadido el continente europeo y ahora luchaban por llegar a Berlín. Las tropas de Hitler morían por miles tanto en el este como en el oeste. Los alemanes retrocedían y destruían todo lo que podía ser de valor para el enemigo. From now on, it's their own land. For a change, the Germans are destroying. En un desesperado intento por fortalecer rápidamente sus defensas, Hitler entregó a Bormann otra tarea: liderar el Volkssturm. Formado más que nada por unidades de hombres y muchachos sin organización, la nueva milicia de Bormann pretendía contener a la avanzada roja con poco más que armas desechables. Bormann no estaba en su elemento. No era mucho lo que él y el Volkssturm podían hacer para evitar la derrota. Para los aliados victoriosos, llevar ante la justicia a los responsables de las atrocidades del Holocausto era lo más importante.
Se detuvo a nazis de todos los rangos para enjuiciarlos en el crucial proceso de compensación. Al desmantelar al Tercer Reich, los aliados preparan un proceso judicial para enjuiciar al antiguo régimen. Muchos líderes nazis, incluyendo a Martin Bormann, serían llevados a juicio ante el Tribunal Militar Internacional de Crímenes de Guerra. Había que encontrar a Bormann. Se distribuyeron más de 20.000 panfletos en toda Alemania. También se realizaron emisiones radiales y hubo anuncios en los periódicos. El secretario británico de Relaciones Exteriores, Anthony Eden, inició la mayor cacería humana desde Noruega hasta los Alpes bávaros. Una teoría decía que cuando Bormann huyó del refugio, pudo dirigirse al norte a Flensburg, cerca de la frontera danesa. Eso fue suficiente para que los agentes de inteligencia británicos comenzaran a buscar. Pero un acucioso registro del área no arrojó resultados. Sir Dick White, un oficial del servicio secreto británico M16, decidió asignar un equipo especial de investigación. Lo dirigía un oficial de inteligencia del ejército británico, el mayor Hugh Trevor Roper. Trevor Roper, un historiador de la Universidad de Oxford, llegó a Alemania en noviembre de 1945 para investigar rumores de que Hitler estaba vivo y que se escondía en las montañas austriacas. A su regreso a Berlín, Trevor Roper decidió descubrir la verdad tras la misteriosa desaparición de Bormann. Estaba especialmente interesado en uno de los compañeros de fuga de Bormann, Arthur Axmann, el ex líder de las Juventudes Hitlerianas. Axmann sostuvo que Bormann había muerto poco después de dejar el búnker y que él había visto su cuerpo sin vida, pero el cadáver de Bormann no se había encontrado. ¿Dónde estaba la prueba? Trevor Roper comenzó a investigar la teoría de que Bormann había escapado a Bolzano, al norte de Italia, para reunirse con su esposa Gerda. Gerda había muerto de cáncer en abril de 1946, luego de ser capturada y mantenida en un campo de internamiento norteamericano. Si ella conocía el paradero de su renegado esposo, se llevó ese secreto a la tumba. Una vez más, el foco volvería a Berlín. Trevor Roper comprendió que sin un cuerpo tendría que aceptar la derrota. El caso se enfrió y Trevor Roper lo dejó. Behind the cold, gray facade of this courthouse in Nuremberg, the greatest trial drama of our times begins. Here, the governments of France, Russia, Great Britain, and the United States, representing civilization, oppose the top 20 leaders of an aggressor nation. The big Nazis are being charged with mass crimes against humanity. El juicio comenzó a finales de 1945. Bormann, junto a otros 20 jerarcas, fue acusado de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Su abogado solo pudo ofrecer una defensa. Según él, Bormann murió en las ruinas de Berlín en las horas finales del Tercer Reich. No es posible juzgar a un hombre muerto, alegó. Como testimonio, utilizó evidencia de los cercanos a Hitler. Ich rechne zu dieser Gruppe noch Himmler und Bormann. Wer aber sonst
in diesem engen Vertrauenskreis gewesen ist, weiß ich. Pero mientras miraba fijamente el asiento vacío en la banca de los acusados, Sir David Maxwell Fyfe, uno de los fiscales jefe, dijo a la corte: aún existe la clara posibilidad de que esté vivo. Los jueces estuvieron de acuerdo. Bormann fue hallado culpable. El hombre desaparecido fue sentenciado a muerte en ausencia en octubre de 1946. El problema fue que los rumores de que Bormann estaba vivo no cesaban. Algunos decían que vivía clandestinamente en una granja en el campo alemán. Otros decían que estaba oculto en un remoto pueblo español. Algunos incluso decían que estaba en Egipto. Mientras más circulaban rumores, la gente más se convencía de que Bormann seguía con vida. Ahora se había involucrado el FBI. Casi todos los informes, sin importar cuán extravagantes fueran, eran investigados por los agentes. Pronto enfocarían su búsqueda en la Argentina. Bajo las órdenes de J. Edgar Hoover, hubo agentes que viajaron en busca del nazi perdido. And you must realize that no case ever ends for the Federal Bureau of Investigation until it is solved and closed with the conviction of the guilty or the acquittal of the innocent. En la década del 50, el cuartel general de los aliados en Berlín seguiría una gran cantidad de pistas. Otro de los compañeros de fuga de Bormann, Werner Naumann, le dijo a la policía militar británica que Bormann había sido espía de los rusos y que vivía en Moscú. Ahora la CIA se unió a la cacería, pero no pudo encontrar evidencias concretas de que aún estaba vivo en Moscú o en otra parte. El caso, una vez más, se enfrió. La CIA concluyó que Bormann había muerto intentando escapar de Berlín. Esto fue corroborado nuevamente en octubre de 1955 por Heinz Linge, el ex mozo de Hitler. Liberado luego de 10 años como prisionero en un campo de guerra ruso, fue categórico al afirmar la muerte de Bormann. El año siguiente, el mayor de las SS, Otto Kinche, edecán de Hitler durante sus últimos días en el búnker, también confirmó esta versión. La búsqueda oficial parecía terminar. La conclusión fue que Bormann había muerto horas después de abandonar el búnker. Pero ni Linge ni Ginche pudieron decir dónde o cómo había muerto. Y además de Axmann, nadie había visto el cadáver de Bormann, un cadáver que aún no aparecía. Al parecer, el expediente estaba cerrado. Sin embargo, un hombre se negó a aceptar la versión oficial. El cazador de nazis más famoso de todos, Simon Wiesenthal. Wiesenthal estuvo prisionero en una docena de campos desde el verano de 1941 y cuando acabó la guerra estaba en Mauthausen, Austria. Las tropas norteamericanas del Tercer Ejército, comandado por el general Patton, llegaron el 5 de mayo de 1945 a Mauthausen, último campo en ser liberado. Wiesenthal y otros pocos sobrevivientes estaban apenas con vida, rodeado de cadáveres. On the day of liberation, I could not walk. But I wish to see the sun. I wish to see the American tank. And all four, I was come out from the block and look on the American flag. I feel that every star
this is a star of justice, and this is a star of friendship, and this is a star of culture. And the stripes, this is roads to freedom. Él conoció en carne propia la monstruosidad de la política de la solución final de Hitler que Martin Bormann había respaldado personalmente y que casi mató a Wiesenthal. Cuando Alemania finalmente se rindió, la guerra personal de Wiesenthal apenas había comenzado. Después de la guerra, hubo una orgía de violencia y justicia popular contra los nazis, pero Wiesenthal quería algo diferente. Quería rastrear a los culpables sin importar dónde estuvieran, para asegurarse de que respondieran ante la justicia por sus crímenes. Y Martin Bormann sería uno de sus objetivos. Comenzó a trabajar para la Unidad de Crímenes de Guerra de los Estados Unidos en Austria, recopilando evidencia contra ex-nazis. They say to me, you wish to help us. You know a lot. Write down everything what you know. I say, okay. Hacia 1947, había formado un centro de documentación judío en Viena, compuesto por cerca de 30 voluntarios. Trabajosamente, comenzaron a reunir no solo registros sobre el Holocausto, sino también evidencia contra los fugitivos. A Wiesenthal lo ayudó una vasta red de informantes, amigos y simpatizantes. Entre ellos, había veteranos alemanes, escandalizados por los horrores que presenciaron. Incluso recibió información de nazis resentidos con sus antiguos colegas. Wiesenthal lentamente seleccionó los documentos, hechos y testimonios hasta obtener información sólida. Y encabezando su lista de fugitivos de la justicia estaba el nombre de Martin Bormann. A finales de la década del 40 y los 50, hubo más avistamientos del ayudante de Hitler en Sudamérica. En Guatemala, Ecuador, Brasil, Bolivia, Paraguay, Chile y Argentina. Tan pronto como Alemania se rindió, comenzaron a oírse rumores de que los líderes nazis se habían introducido en Latinoamérica con la ayuda de una red de espías y simpatizantes. Algunos dijeron que habían escapado de la justicia al cruzar el Atlántico en submarinos cargados con documentos secretos, valiosos tesoros y oro nazi. Estos avistamientos de Bormann en Sudamérica parecían revelar la presencia de una red. Los avistamientos de inmediato despertaron el interés de Wiesenthal. Durante la década de los 50, continuó sus investigaciones acerca de Bormann, pero nunca pudo llegar a convencerse de que aún estaba vivo. En 1945 ocurrió un desastre. El Centro de Documentación Judío se vio forzado a cerrar debido a la falta de fondos. Entonces, ocurrió un hecho que cambió su suerte. En mayo de 1960, agentes del Servicio Secreto de Israel capturaron al famoso nazi Adolf Eichmann y lo llevaron hasta Jerusalén. Lo encontraron viviendo en un tranquilo barrio de Buenos Aires, la capital de Argentina. The job of this commander was to arrest any sign of the murdering of the people by the Nazis.
La exitosa condena de Eichmann fue un gran estímulo para Wiesenthal, especialmente porque el servicio secreto de Israel le dio crédito por la captura. Ahora los fondos abundaban para el Centro de Documentación Judío de Wiesenthal en Viena. Ahora podía concentrarse exclusivamente en la búsqueda de los criminales de guerra nazis. La cacería comenzaba de nuevo. Una serie de exitosas capturas siguieron a este hecho, incluyendo la de Franz Stangl, comandante de los campos de muerte en Treblinka y Sobibor. Karl Silberbauer, el oficial de la Gestapo que arrestó a Anna Frank. Y la guardiana de un campo de prisioneros, Hermine Braunsteiner-Ryan. Pero uno de los objetivos en su lista de criminales de guerra aún estaba inubicable: Martin Bormann. Do you think Bormann and the other major Nazis will be caught someday? I am not a prophet. This is open cases for me. In an open case, I cannot much tell you about it. Are you going to do everything possible to get Bormann? Well, against Bormann, against others. Hubo varios casos en contra de hombres que supuestamente eran Bormann, pero estos hombres, incluyendo a Johann Hartmann en 1972, fueron absueltos. Tampoco prosperaron otras afirmaciones de que Bormann se escondía en el norte de Argentina a principios de los años 70. Pero al final ocurrió algo tan dramático que hizo que Wiesenthal cambiara de parecer definitivamente respecto a lo que realmente sucedió con Martin Bormann. En 1965, el fiscal general de Frankfurt autorizó una excavación en la última ubicación conocida del cuerpo de Martin Bormann. Era el lugar identificado años atrás por Arthur Axmann, bajo la estación de trenes Lehrter en Berlín. A pesar de que se intentó actuar en completo secreto, la historia se hizo pública. La prensa internacional, aún fascinada con la cacería de Bormann, apareció en escena. Pero para su decepción, nada se encontró. El asunto habría acabado ahí, de no ser por un descubrimiento crucial a fines de 1972, lo cual dio un gran giro a la búsqueda de Martin Bormann. Siguiendo el aviso de un amigo, el periodista alemán Jochen von Lang se enteró de que comenzarían construcciones cerca de la estación Lehrter, donde él sospechaba que estaba el cuerpo de Martin Bormann. Alertó a las autoridades y en diciembre de 1972 ocurrió un hecho sensacional. Trabajadores exhumaron 2 esqueletos. Uno era de un hombre pequeño, el otro era un hombre mucho más alto. Ahora entraría al juego la evidencia forense. El esqueleto pequeño medía 1,70 m, la misma altura que Martin Bormann. La dentadura coincidió con sus registros dentales, como lo estableció el profesor Hugo Blaschke, su dentista. Restos de vidrio en su mandíbula apuntaron a un suicidio con cápsulas de cianuro. Otras lesiones óseas en el esqueleto calzaban con accidentes conocidos en el pasado de Bormann. Finalmente, un modelo plástico del rostro arrojó un gran parecido con el famoso Bormann. En 1973, el caso de Martin Bormann se cerró oficialmente. Con reticencia, Wiesenthal debió aceptar el veredicto, aunque todavía tenía dudas. Al final, la ciencia más avanzada tuvo la última palabra.
Las pruebas de ADN se volvieron una herramienta clave en la ciencia forense. Este revolucionario método de identificación sería usado ahora en el esqueleto. En 1998 se usó en un análisis de ADN la muestra de un familiar de 83 años que demostraría más allá de toda duda que los restos eran de Martin Bormann. Ahora sería posible reconstruir los últimos minutos de la vida de Bormann. Luego de escapar del búnker del Führer en 1945, logró atravesar las infernales calles de la capital. Mientras la batalla ardía a su alrededor, evadió la captura y logró cruzar la ciudad hasta la estación Lerter. Pero los tanques rusos y las patrullas se acercaban a su posición, y Martin Bormann debió entender que no tenía opción, no había escapatoria, así que tomó la cápsula de cianuro. Su cuerpo permaneció allí sin identificar durante días, antes de que lo llevaran hasta una fosa común solo a metros de donde yacía originalmente. Ahí descansaría sin ser descubierto por décadas. Solo con el hallazgo de su esqueleto en 1972 y la prueba positiva de ADN, 26 años después, la verdadera historia de lo que sucedió con Martin Bormann salió a la luz. A pesar de las décadas de alocados y creativos avistamientos, persistentes rumores y acuciosa búsqueda, la verdad siempre estuvo escondida bajo las calles de Berlín. El caso de Martin Bormann pudo cerrarse finalmente. En parte, fue un consuelo para las incontables víctimas del secuaz de Hitler.